Fueron 53 días donde se estima una pérdida de 3.000 millones de dólares, donde se estima que más de 150.000 personas, por ende 150.000 familias a nivel nacional, perdieron sus fuentes de trabajo. ¿Quién se va a hacer responsable de los más de 20 muertos que hubieron por los bloqueos políticos? ¿Quién le va a decir a ese niño, a esa madre, a esa esposa que porque a alguien se le ocurrió bloquear de manera política ya no tiene a su familiar? ¿Quién se va a hacer cargo de ello? Bienvenidos a La Hora de la Verdad podcast en un nuevo capítulo junto a Michelle. Bienvenida. Muchísimas gracias a Ronald, a todos los que nos van a estar mirando y contenta de recibir a un nuevo invitado en esta semana. Así es. Santa Cruz, Bolivia y el Comité Pro Santa Cruz. Una conversación siempre vigente que siempre debemos hacerla. Y para eso tenemos al personaje ideal para conversar de estos temas y de muchos más. Bienvenido, Estelo Cochamanidis, presidente del Comité Pro Santa Cruz. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo está, Michelle? Gusto en conocerla. Y bueno, aquí estamos prestos a poder informar, conversar sobre lo que quieran, pero sobre todo me pueden decir Tello. Así estamos más tranquilos todos. ¿Lo de Tello es desde chico o cuándo empezó? Desde que tengo uso de razón es mi apodo. Bien, querido Tello. Michelle tiene la batería de preguntas. A ver, algo más así fuerte. Para usted, ¿qué es lo más difícil de ser presidente del Comité Cívico? ¿Qué es lo más difícil? Creo que en este momento lo que nos ha tocado, por lo menos ya como presidente, unir criterios, unir pensamientos, y se está logrando a poco unir a volver a unificar a toda la institucionalidad. Creo que esa era una meta más que tomarlo como algo difícil. Una meta que de a poquito costó que se pueda realizar, pero creo que hoy estamos bien avanzados en eso, y obviamente lo que buscamos ya es una consolidación nuevamente de esta reunificación de todos. Así que eso creo que ha podido ser de repente lo más difícil en lo que va de mi gestión, ¿no? Pero totalmente realizable, a Dios gracias, ¿no? Y porque también la situación así lo amerita. ¿El rol del comité es principalmente unificar a la cruceñidad o cuál definiría como rol principal? Bueno, si nos vamos a lo que dice nuestro estatuto, obviamente es defender nuestro modelo de desarrollo, preservar nuestros bosques, defender nuestra identidad, nuestra cultura, ¿no? Y en fin, todo lo que engloba a Santa Cruz, que es tan dinámico y que obviamente con el pasar del tiempo esto va a pasos de gigante, ¿no? A pasos de gigante, es bien acelerado, y en sí la esencia es lo nuestro, ¿no? Y viendo lo demás es lo que ya esto tan nuestro se ha hecho que hemos traspolado a un interés nacional. O sea, digo, a un interés de lo nacional hacia Santa Cruz, y siempre se está pendiente de qué dice el comité. ¿Qué opina el comité de esto? Entonces creo que hoy ya no es nuestra función, nuestra labor, sin dejar lo esencial que es lo regional, es ver por el bien común nacional. Y creo que una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se ejerce. Y si bien desde que está escrito ejercemos lo segundo. Claro. Porque iniciamos nosotros, si bien nace el comité en 1950, el 30 de octubre, con una demanda que era que se tome en cuenta Santa Cruz. Pero sin embargo, todas las luchas que se han realizado de Santa Cruz ha sido con visión nacional. Y el beneficio en sí ha sido visión nacional. Como decimos acá, el que ha pagado sí los patos ha sido Santa Cruz. Claro. Pero todos los resultados han sido visión nacional. Incluido ahí el tema de las regalías del 11%, la elección de gobernador, la elección de alcalde, todas esas conquistas que han nacido acá. Recuperar que se ejerza en realidad el 11%, porque si bien fue decretado en el 38, prácticamente 20 años después, a raíz de las luchas cívicas,
con sangre derramada de cruceños, si nos vamos y hablamos de la masacre de Terevinto, Así es. ¿no? Lo que fue Ñanderoga, Correcto. un campo de concentración, así como uno ve en las películas de la Segunda Guerra, lo teníamos acá. En eso, obviamente, por el partido de turno en ese momento y quien ejerció la violencia era el MNR. Pese a eso, Santa Cruz avanzó y fue el país el que avanzó. Así es. ¿No? De ahí viene el retorno a la democracia, fue desde el Comité Pro Santa Cruz, a la cabeza en ese entonces, en el 82, del doctor Papi Camacho, que hubo un ultimátum a quienes estaban de manera que mediante golpe de Estado llegaron los militares en un gobierno de facto, se le dio un ultimátum y bueno, ahí es que en ese año se retorna a la democracia. La elección de alcaldes en todo el país, que primero fue criticada en el 85, fue una idea que nace desde el comité y se lucha desde el comité para conseguirla. Hoy pregúntele a los 338, 339 alcaldes si alguno quiere volver a ser puesto a dedo. Correcto. Le aseguro que ninguno. Por supuesto. ¿No? Y bueno, ahí seguimos nosotros luchando en esto, ya yéndonos a la última época. Primero la elección de prefectos, ya en el 2005, para que ejerzan como prefectos el 2006. Desde el cambio de la Constitución el 2009 en adelante ya son gobernadores. Antes teníamos un consejo departamental, hoy tenemos una asamblea legislativa departamental, gracias a esta lucha. La recuperación de la democracia y definitivamente nosotros estamos recuperando un proceso que quedó cercenado, como fueron las autonomías, que si bien esto inició está en papeles solamente. Y ni siquiera es que esté solo en papeles, sino por el estatuto que quienes votamos en el 2008 nos han cercenado más del 60% en competencias. Pues creo que hoy la tarea que tenemos nosotros, de repente difícil ahí, volviendo a la anterior pregunta, pero la tarea hoy que tenemos es recuperar las competencias que han sido cercenadas, como también las competencias que mediante leyes y decretos han violado la Constitución, porque la autonomía, bien le decía, está en papeles, porque solo en Bolivia pasa de todo, que somos un Estado unitario y autonómico, digamos, ¿no? O sea, somos centralistas, pero somos autonomistas. Como para que todo haya entrado en la Constitución, se metió, o sea, todo ahí. Le gusto a este y a este, y entonces somos autonomistas, pero somos centralistas, digamos, ¿no? Claro. Entonces, dentro de esta nueva Constitución, también el gobierno nos ha robado. Y hablo de los gobiernos que han pasado en el 2009, ¿no? Nos han robado. Entonces, nosotros vamos a trabajar para recuperar lo nuestro, vamos a trabajar para que en estas nuevas leyes y decretos que nos pusieron candado, pues nosotros le vamos a poner llave para abrirlo y seguir avanzando en autonomía y ejercer ya autonomía de verdad. Ya vamos a hablar de eso, presidente, autonomía, federalismo y todo, pero Michelle tiene otras preguntas. Ya que ustedes están tan presentes en todo, ¿no? ¿Cuál fue la llamada más fuerte que ha recibido como presidente del comité? Ahí no me atrevo a decir una llamada fuerte, porque al final nosotros, porque la misma población, la legitimidad nos ha dado, prácticamente estamos al mismo nivel que nuestras autoridades acá, y en realidad, si usted se va a la historia, quienes han convocado y ha salido toda la gente sin importar de dónde ha sido el comité. Entonces el rol que tiene el comité como gobierno moral de los cruceños es importante. Entonces recibir una llamada, de repente va por ahí, de decir tiene que hacer esto. No, nosotros no tenemos nadie encima de nosotros, institucionalmente hablando. Obviamente respetamos los gobiernos democráticamente electos, ¿no? Entonces, no hemos tenido, por lo menos yo no he tenido una llamada de que alguien me pretenda decir qué debo hacer, porque primero que nada lo mando a buena parte porque no corresponde, y segundo, creo que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo Dios
ha permitido que lo vayamos haciendo bien, que evidentemente vamos a tener críticas de un lado y aplausos del otro. Siempre. No busco los aplausos. Las críticas son bien recibidas cuando son fundamentadas y buscan mejorar y no destruir. Entonces no he recibido esa llamada, y si la hacen creo que no van a esperar la respuesta, no van a tener la respuesta que esperan, digamos. Claro. ¿No? Entonces no tengo nada pendiente con nadie, salvo el banco. Ya, entonces no de ese nadie se salva. Cuentas, digamos, ¿no? Pero creo que ha sido más lo segundo. ¿Usted ha hecho alguna llamada importante? Presionar por algún lugar. Y hablando ya por el tema de las críticas, ¿no? Ya que usted está tomando eso, la gente tiene bastantes ideas erróneas, quizás acertadas, sobre el comité. ¿Cuál de ellas ha sido la más equivocada, quizá, que han tenido sobre ustedes? Primero, que yo le voy a decir, cuando dicen que a veces nosotros tenemos, a ver, para responderle ya un poquito me va a tomar la potestad de explicar el comité cómo está estructurado. El Comité Pro Santa Cruz está estructurado, primero, las 15 provincias forman parte del Comité Pro Santa Cruz. Cada una de ellas tiene presidente cívico y dentro de estas hay municipios. Entonces nosotros tenemos 88 comités cívicos provinciales aproximadamente en la estructura de provincia. Dentro de la estructura institucional tenemos 24 sectores que están divididos por instituciones. Por ejemplo, el sector agropecuario, que es el primer sector número 1. El número. Está, mire, son 14 instituciones ahí. Claro. Pero está la cabeza de la CAO, pero también está FEGA, SACRU, FEDEP, ANAPO, etcétera, etcétera. Solo en ANAPO tiene 14,000 afiliados. Claro. Solo ANAPO. La FEGA, SACRU tiene asociaciones ganaderas en cada uno de los municipios, entonces eso tiene una estructura de asociados también, ¿no? Están las juntas vecinales por otro sector, están la Federación de Fraternidades Cruceñas, que es donde yo de la federación salto al comité. Correcto. En un proceso que después lo explico. Entonces está la asociación de comparsas, están los profesionales, están todos los colegios profesionales que están ahí. En realidad están afiliados a la federación, si no me equivoco, más de 15 colegios, y entre ellos está la Sociedad de Ingenieros, que la Sociedad de Ingenieros tiene 14 colegios. Así es. De las distintas ingenierías, digamos, ¿no? Entonces usted va sumando y va sumando, y de una u otra manera todos estamos representados. El sector cooperativo también forma parte Cotas, Cresa, Aguapac, las cooperativas de ahorro. Entonces, aquí, ¿quién no tiene un medidor de luz y quién no tiene un medidor de agua? Entonces, también estamos representados ahí. Y obviamente tenemos 3 subcomités, que son La Pampa, La Villa y el Plan. Entonces, la estructura que tenemos es totalmente representativa, ¿no? Entonces, el rol que jugamos para tomar decisiones, hay que hacer muchas consultas. Un tema, por ejemplo, donde pueda haber involucrado... Democrático. Tenemos gremialistas, tenemos transportistas. A ver, un tema que sea que estén en conflicto los gremiales, los transportistas. Nosotros mediamos, primero escuchamos ambas partes y de ahí, a ver, vengan, sentémonos, busquémosle la solución. Entonces, el rol que jugamos es bastante importante, y tener el equilibrio en esto es complicado a veces, pero al final han salido... al final es una mesa de todos también. El año pasado hasta resolvimos temas de conflictos del Consejo Municipal. Claro, recuerdo. No, o sea, no es nuestra posición, pero a ver, vengan, sentémonos, escuchémoslo. Y se llegaron a buenos puertos. Entonces, si va por ahí la pregunta, sí, nosotros tenemos que representar y al final tenemos que resolver, o por lo menos buscarle la mejor salida a los problemas, ¿no? Y ese es nuestro rol, digamos, si es por ahí que iba
la pregunta. Y haciendo un paréntesis, hablando de la estructura, ¿quién elige al Comité Cívico Pro Santa Cruz? Bueno, es muy buena pregunta. Toda esta estructura que le dije tiene una democracia representativa, que quiere decir que cada uno de los sectores que le mencioné tienen unas elecciones primarias. Entonces, vuelvo al sector agropecuario, CAO, CAIN, CAO, FEGASACRUZ, FEDEPLE, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen ellos una elección donde ellos eligen 6 asambleístas titulares, 6 alternos, un director titular y un director alterno. Ellos son los que van a votar. Se renueva aproximadamente el 70-75% de los nuevos asambleístas se renueva cada 2 años. Entonces, los que postulamos para algunos de los cargos, recién sabemos 15 días antes de la elección quiénes va a ser el 100% de nuestros votantes. Entonces, cada sector elige a sus asambleístas. Y tenemos quienes votan, los directores que salen, los asambleístas nuevos y los expresidentes. Entonces, tenemos una elección de aproximadamente 300 asambleístas, pero que ya vienen con un mandato. A raíz de que hay tantas instituciones involucradas, ¿no? Aquí, ¿el comité tiene más poder del que la gente cree? El comité tiene el poder de sentar en la mesa a quienes están en conflicto, ¿no? Tenemos jóvenes, por si acaso hay sector de jóvenes, de instituciones juveniles, y por estatuto, el único que puede ser menor de edad director es si sale elegido ahí de la Federación de Estudiantes Secundarios, en el sector juvenil. El único que puede ser menor de edad. No, o sea, menos de 18, entre 16 y 18, porque ya es lo único. Pero después los jóvenes son parte de un sector y se eligen de la misma manera todos. Cuando le hablaba de los aportes, algunos ponen más, otros menos, ya todo es voluntario, pero en la mesa todos tienen el mismo derecho. El mismo voto que tiene el presidente CAINCO lo tiene el mismo joven que es presidente de una institución. El mismo voto que tiene el presidente de la CAO lo tiene una de las personas con discapacidad. Las mismas obligaciones y los mismos derechos tienen los directores ahí y los asambleístas. Entonces no hay una diferencia en quién vota más, quién vota menos. No. Ahora, acotando lo que dice Michel, el hecho de que el comité pueda juntar a las partes, ¿no? Ese es un tema que tiene que ver con que la gente confía y cree en el comité. Yo creo que el nombre que se fue adquiriendo con el tiempo, el gobierno moral de los cruceños, nos ha llevado a eso, que lo que se resuelva ahí se debe cumplir. Entonces, más que el comité tenga el poder de mandar, decir esto, que lo otro, luchamos por el interés común, ¿ya? Por el interés común. Entonces, eso nos ha hecho, repito en el tiempo, tener el poder de sentar a quienes estén en conflicto y poder resolver. Creo que si se llega a eso, es un buen espacio para todos. Es el espacio. Todo pasa, cualquier cosa sucede y vamos al comité, o ¿qué opina el comité de esto? Claro, hay un punto de referencia. Exactamente. Y a veces el hecho de que uno no salga y opine un tema no quiere decir que uno no lo esté viendo el tema, porque como dije, yo tengo que, antes de vertir criterio alguno, tengo que escuchar a esta parte, escuchar a la otra parte, tratar de juntarlo y unificar. De acuerdo. ¿No? Entonces, no es algo ahí. Y por si acaso, al ser una institución sin fines de lucro y que vivimos de aportes voluntarios, quienes somos directores, incluyendo obviamente el ejecutivo, quienes somos directores y asambleístas, ni tenemos sueldo, ni menos aún ni tenemos dietas, digamos, ¿no? Honoren. Exactamente, porque vamos en delegación. Correcto. ¿No? Obviamente tenemos un personal administrativo que ese sí tiene, obviamente, remuneración, pero de ahí es literalmente a poner. Claro. Presidente, hablemos de los conflictos, de los temas duros, como se dicen. ¿Qué le preocupa más al comité ahora, después de los 50 días de bloqueos? ¿Cuáles son los temas?
Bueno, fueron 53 días de bloqueo político, donde lo que se gestó fue un golpe de Estado. No se consumió. Y ojo, nosotros ratificamos lo que dijimos hace 2 semanas aproximadamente. Este golpe de Estado sigue latente, porque no hay responsables de esto. No hay presos de esto. Bueno, a uno de los 3 cabecillas, pero de repente el de menor rango de estos 3, el fin de semana lo detuvieron y está con detención preventiva. Y aquí la detención preventiva o duerme el sueño de los justos o es tan ágil que sale rapidingo, ¿no? Entonces, en teoría le han dado 6 meses. Eso no es un responsable. Un responsable hace cuando tenga sentencia el tipo. De estos 3 cabecillas, y nosotros presentamos una demanda la semana pasada, hoy hace una semana, bastante conflictuada al inicio para presentarla. Al final se logró que no solamente que reciban como cualquier otro trámite, sino que nos den un número, nos asignen un número de casos. O sea, ya admitida la demanda. En el sistema judicial. En el sistema de la fiscalía. Admitida la demanda con ese número de casos. Y ahí nosotros, básicamente, de 9 delitos que presentamos contra Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar, eran 9 delitos, de los cuales los más sobresalientes era terrorismo, alzamiento armado y financiamiento al terrorismo. Ya, todos presentados con más de 100 notas periodísticas de todo el país. Como base de pruebas. Como base de pruebas. La investigación la tienen que realizar ellos. Fue omitida, entonces, mientras que no haya estos responsables, nosotros seguimos viviendo un problema, Ronda. Fueron 53 días donde se estima una pérdida de $3.000 millones. Sí. Donde se estima que más de 150.000 personas, por ende 150.000 familias a nivel nacional, perdieron sus fuentes de trabajo. ¿Ya? ¿Quién se va a hacer responsable de los más de 20 muertos que hubieron por los bloqueos políticos? ¿Quién le va a decir a ese niño, a esa madre, a esa esposa, que porque a alguien se le ocurrió bloquear de manera política, ya no tiene a su familiar? Así es. No, ¿quién se va a hacer cargo de ello? La vida ya no. ¿Quién se va a hacer cargo de que aquí en Santa Cruz llegó el pollo a pagársele al productor a 4 bolivianos el kilo cuando el costo de producción era 12 bolivianos? Cuando el costo de producción del chancho era entre 17 y 19, llegaron a pagar hasta 7 bolivianos. Se rompió la cadena productiva del pollo, se rompió la cadena productiva del chancho. El ciclo del pollo es medianamente rápido. Sí. Pero es pues empezar de cero. Claro. Entonces, quienes comprábamos el pollo aquí a 12 bolivianos el kilo, 13 bolivianos el kilo, de aquí a poco de repente va a estar arriba de 30 o 40. Muy probablemente. Entonces, lo que pasó en los 53 días no se queda en los 53 días. Tiene una repercusión en la economía, en la vida de la gente. Se acabó el día 53. Solo en Arica, en el puerto de Arica, habían más de 10.000 contenedores varados. Wow. De las 7 u 8 navieras que trabajan, solo una había dicho que no iba a cobrar esos 53 días. Que está ahí. Pero pagan hasta $250 por día de viaje extra. Pero solo una de 7. ¿Cuántas de esos 10.000 contenedores tenía esa empresa? No lo sé. Es decir, el daño es demasiado grande. Y es largo. Y yo he dicho, esto va a ser largo, costoso y doloroso. Porque ahorita se perdieron 150.000 fuentes de empleo. Pero esto va a seguir aumentando. Mucha gente no va a recoger sus contenedores, porque ya lo que van a tener que pagar de multa va a ser más caro que la carga misma. Por supuesto. Entonces ya no solamente está dejando sin empleo a otras personas, sino que ya perdió su ingreso. Ahora, el tener preso a Evo Morales o a los autores que ustedes mencionan no va a solucionar esos problemas. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué sentaría eso? En la denuncia decía una cosa, Román. Evidentemente, estas 3 personas
y quienes en la investigación resultaran también involucrados. Claro. Ya, por eso nosotros presentamos un afiche, un arte ahí, ese día en la fiscalía, la cara de Evo Morales, Argollo, Vicente Salazar, y abajo un montón de roditos con signos de interrogación, o sea, porque somos más. Claro. Por eso, en la denuncia hay financiamiento al terrorismo. Entonces, de ahí se va a saber qué instituciones, porque lo más probable es que haya instituciones, pero no es la institución la que va y entrega, ¿no? Es una persona. Hay alguien que va. Entonces, todos estos responsables van a tener que responder. Y también hay responsables, la ley dice que son culpables, responsables los que por acción o por omisión. Totalmente. Y aquí hubo de los dos. ¿Y ahí se apunta al gobierno también? Si la investigación dirige a que hay responsables del gobierno, pues tendrá que haber responsables del gobierno. ¿No? Entonces, aquí tiene que haber responsables de todo esto. Pero tiene que sentarse un precedente de esto. ¿Ya? Entonces, nuestro fin ahí es que haya responsables de todo lo ocurrido, porque la gente piensa que solamente el daño ha sido en La Paz, porque ahí fue el bloqueo, o en Cochabamba. Pero aquí también hubo problemas. Por supuesto. Más del 95% del transporte interprovincial e interdepartamental no podía trabajar acá. O sea, repito, se rompió la cadena productiva del pollo, del chancho, muchísimos problemas en el red, los productores. No se olviden que absurdamente sale un ministro y dice, no hay diésel en Santa Cruz por los bloqueos. Por Dios, qué gran mentira si el diésel que llega, el combustible que llega de Santa Cruz no llega del sur y algo llega del este. O sea, no había un bloqueo que nos impida que llegue combustible. Entonces, repito, hay responsables por acción y por omisión. Bueno, ahí veremos qué hace la justicia. Avancemos en los temas, presidente. ¿Qué más le preocupa al comité? ¿El 50-50, el IDH? ¿Hay algo más puntualmente en el tema? Nosotros hicimos un trabajo por mandato de un cabildo, el cabildo más grande de la historia, en el 13 de noviembre del 2022. Correcto. Donde se nos ordenó, la pregunta era, ¿están ustedes de acuerdo en delegar al Comité Pro Santa Cruz una comisión que revise una nueva relación de Santa Cruz con el Estado dentro del marco legal y democrático? Correcto. ¿Qué quiere decir? Que esta comisión se formó para ver cuáles son todos los problemas que hay en Santa Cruz, direccionados, realizados y hechos desde el Estado. En el ámbito legal y democrático quiere decir que dentro de la Constitución que todavía tenemos. Una propuesta democrática. Entonces, esta propuesta se hizo un trabajo donde hubo muchísima participación ciudadana, más de 1.800 propuestas ciudadanas de qué deberíamos hacer. Más de 400 profesionales en esto. Y ese trabajo, la nueva relación de Santa Cruz con el Estado, es totalmente transversal en todo el país. Porque ahí detectamos todas las leyes y decretos que le hicieron inicio que nos tienen amarrados. Y definitivamente aquí pasa por una sola cosa. ¿Por qué no avanzamos nosotros? Porque no tenemos los recursos. Generamos los recursos, pero no nos los devuelven. Correcto. Ya, entonces, esta nueva relación de Santa Cruz con el Estado, por eso le decía que nosotros estamos recuperando, estamos en este tránsito de recuperar nuevamente la autonomía. Si las regiones son autónomas, ya vamos a poder realizar y resolver los problemas. ¿Cómo surge Santa Cruz resolviendo sus problemas? Por el abandono del Estado. Entonces, hoy nosotros decimos, ok, yo te doy, pero vos no me devolvés a mí. Y no es que me devolvás plata, no me devolvés obra, no me solucionás los problemas. Porque si el Estado resolviera los problemas de Santa Cruz, quien se beneficia es el país. Por supuesto. Tenemos las carreteras que generan más del 76% de la producción alimenticia del país. Para ser distribuida en el país, no digo que nosotros los alimentamos, que le damos gratis, no, lo que se distribuye en el país. Pero tenemos las peores carreteras. ¿Ya? Muy pocas asfaltadas. No, y
y con un asfalto que ni bien lo están terminando de hacer, ya está con problemas al inicio. Correcto. Ya Hay tenemos otro las problema. peores carreteras de una sola vía. Entonces eso no nos da solución. Entonces definitivamente hoy lo que atravesamos como algo difícil pero no imposible y que estamos haciendo es recuperar estas competencias, recuperar los que nos corresponden. De cada 100 bolivianos nos devuelven 2 bolivianos de impuestos. Todos bolivianos. Entonces aquí tenemos que recuperar nuestros recursos para que nuestra gente viva bien, para que nuestra gente salga adelante. Y yo siempre digo una cosa, nadie sale de donde está bien. ¿Por qué la gente migra a Santa Cruz? Porque no está bien en el lugar de origen. A Santa Cruz llegan aproximadamente 60.000 nuevos migrantes cada año, más del 95% es migración interna. Y nacen en Santa Cruz casi otros 60.000. Entonces, alguien tiene que darle soluciones. Nos robaron 1 millón de habitantes en el censo de 2024. Y solo le dar un ejemplo para que vea tan básico, y es el tema salud. Dentro de las delegaciones, de las competencias, hay privativa, compartida y exclusiva, no me equivoco la otra. Las gobernaciones, en el tema salud, tienen la obligación en los tercer nivel de dar equipamiento e infraestructura. Lo mismo para los municipios en el primer y segundo nivel. Correcto. Todo el personal humano, todo el recurso humano, o sea, administrativo y médico, lo tendría que pagar el gobierno central, como privativa. Que solo él Pero debería poner. Que la delegaron a la gobernación y solo ahí nos quitan más de 200 millones de bolivianos. Pero ni siquiera eso no nos resuelve el tema de médicos, ¿no? Para cubrir nuestra población que tenemos. Entonces aquí tenemos que empezar a recuperar todo eso. ¿Y por qué le digo que nos robaron 1 millón de habitantes? Solo la Caja Nacional de Salud en Santa Cruz tiene 1 millón de afiliados. Solo la Caja Nacional de Salud. ¿Ya? Y hay caja petrolera, caja bancaria, caja de la Banca Nacional, caja de camino, Cordes, se llama la otra, CINEC, etcétera, etcétera. Y aparte es el servicio público, que son los hospitales del San Juan de Dios, el japonés, maternidad, hospital de niños, etcétera, etcétera. Entonces, por lo digo, por ejemplo, solo la Caja Nacional de Salud en Santa Cruz tiene 1 millón de afiliados. En este contexto que hay disputas de lo que le compete a cada uno, ¿no? ¿Quién hizo más daño a Santa Cruz? ¿El gobierno o los propios cruceños? Usted me habla de los problemas generados de las competencias. No, definitivamente los gobiernos, porque no es, sería mentir que es exclusivo del MAS. El MAS lo perfeccionó y lo ejecutó en su totalidad, ¿ya? Pero el daño real, no solo a Santa Cruz, sino al país, es el centralismo. Es el centralismo. Por ejemplo, hablaba yo hace rato de la lucha cívica, de lo que se recupera el 11% y se distribuye a todo el país. ¿Usted sabe si la minería se distribuye a todo el país? Buena pregunta. Además que paga muy poco. Bajísimo. Y es a declaración jurada. Hay que creer. No, exactamente. Usted explota una concesión de oro y dice, pucha, solamente saqué 10 kilos. Porque para sacar 10 kilos es un proceso. ¿No? Ya, ok, si usted dijo que fueron 10 kilos, fueron 10 kilos. Se paga el 3% de esos 10 kilos y ya ellos ven si es de tal o tal calidad y paga sobre eso. Pero cuánto se los beneficia a ellos es otra cosa. En cambio, en el sistema hidrocarburífero, todo es extremadamente controlado, ¿no? Totalmente. Se mide la producción, la salida. ¿Cuántos participan? O sea, ¿cuántos trabajan en esta cadena y cuántos en la otra? Claro. Le doy un ejemplo básico. Aquí de todo deberíamos pagar impuestos. Sin embargo, la hoja de coca no paga impuestos, ¿no? Entiendo que no. Ya. Y los que producen soya, todos pagan impuestos.
Injusto. Transportistas, los que venden los agroquímicos, los que venden la semilla, los que hacen el servicio para de maquinaria para sacar la soya, el productor, todos pagan. Todos, sí. La industria donde te la lleva, todos pagan. La cadena en la soya es larguísima. Sí. En la coca participan 2 o 3. Uh-huh. En la pandemia, ya los productores estaban peleando para que se les reconozca el precio, creo que $250, $255 la tonelada de soya. En ese momento los que venden coca acá agarraban vuelos charter, pagaban todo un avión solamente para traer como encilla un tambor. Cierto. Llegó a costar entre 200, 240 bolivianos la libra de coca. 1 kilo trae 2 libras y una fracción. Uh-huh. ¿Ya? Si usted lo transformaba en ese momento al dólar oficial de ese momento, una tonelada de coca costaba más de $66,000. Versus la soya que costaba. Que se estaba peleando para que se le reconozca 250, 255, puedo ahorrar por algo. Este factura, este genera empleo y alimenta. Paga impuestos. Claro. Esto no. ¿Confía en alguna autoridad hoy? Creo que quienes hemos ido a las urnas hemos depositado nuestra confianza en alguien. Usted como presidente, sí. Yo hoy creo que hay esperanza de que las cosas, en realidad tenemos que tener esperanza de que las cosas se hagan bien. No solo en nuestra gobernación, no solamente en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, sino en todos los municipios tienen que hacerse las cosas bien. Y aquí hay 2 factores. Primero, porque debería ser la lógica de ingresar a lo público, que mucha gente confunde. Yo siempre digo, hay una gran diferencia entre el servidor público y el empleado público. El empleado público cumple su horario, no resuelve y ya está y me voy. Chao. Uh-huh. El servidor busca darle solución. No sabría decirle porque de repente en 1 mes o 2 meses en lo regional dar un parámetro Están empezando, digamos. sería errar de mi parte, ¿no? Pero antes definitivamente teníamos un 95% de empleados públicos. Y eso tiene que cambiar. Y lo segundo, ahorita hay que buscar generar confianza y generar ingresos, porque no hay ingresos. Totalmente. ¿Qué En la economía la prioridad. Mucha gente, y yo me incluyo, no pagué mis impuestos municipales porque no le iba a dar plata a un delincuente como Johnny Fernández. Hoy sí tengo la obligación de reponer lo que no pagué y cumplir con mis obligaciones, porque creo que se deben hacer las cosas. Quiere decir que las nuevas autoridades le generan más confianza en la administración pública. O sea, por eso digo, tenemos que tener esa esperanza, esa confianza de que se hagan bien las cosas, y el momento que alguno no haga bien las cosas, tendremos nosotros la obligación moral de salir y reclamarla. Para usted, ¿qué error está cometiendo Santa Cruz que nadie quiere reconocer? Es que hablar ahí de Santa Cruz, digamos, sería arrogarme algunas cosas que no me compete. Yo le diría, de repente, hoy la coordinación es importante. ¿Por qué? Y lo hemos dicho desde el inicio de mi gestión, la única forma que salgamos de esta crisis, porque la crisis la venimos arrastrando. Lo del dólar arrancó en el 2023. Así es. Allá por febrero o marzo del 2023. Y la otra vez yo veía, así paréntesis rapidingo, veía un ejemplo, tenía anotado en la agenda de esa época, era una locura comprar el dólar afuera a 7 bolivianos con 51 centavos. Era una locura, me distorsionó todo lo que estaba haciendo. Y hoy tenemos un dólar oficial, hoy creo que está a 9.96. Hoy día a 9.96. Entonces, la única forma de salir de esta crisis es estando unidos, trabajando de manera coordinada. Entonces, hoy más que buscar quiénes fueron los responsables, y digo, hoy, evidentemente hay responsables y tiene que haber, pero hoy creo que todos tenemos la obligación de entendernos
y salir de esto juntos. Y creo que se está avanzando. En ese sentido, ¿tiene buena relación con el gobierno central? Hay una gran diferencia. De mi bolsillo, como el de ustedes, el de muchos, sale para pagarle su sueldo. Entonces, más que nosotros darle las soluciones a ellos, ellos tienen que hacer lo correcto. Nosotros estamos llevando demandas que son, primero que nada, justas, que son demandas históricas, y hoy son demandas necesarias. ¿Pero se puede hablar con el gobierno ahora? Porque alguien decía, Eso antes sí, era como hablar sí, con un muro. Eso con sí, el gobierno del MAS. eso sí reconozco. Hoy uno puede tener línea directa. Bien. Ya, eso, verdad, lo reconozco. Pero el tener esa línea directa no quiere decir que nos estén resolviendo los problemas. ¿Le preocupa que el nuevo gobierno no genere los cambios que se esperan? Se lo dije yo al mismo presidente y se lo he dicho a varios ministros y con quienes he podido hablar. No se puede negociar con delincuentes. Y quienes han sido parte de los 20 años del movimiento al socialismo, los que han vivido y convivido con ellos de una u otra manera, también son responsables de lo que hoy estamos atravesando. Correcto. Entonces, el gobierno lo que debió hacer el primer día que entró es sacar absolutamente a todos los que han sido parte de los gobiernos del movimiento al socialismo. Y le doy un ejemplo claro. Debe ser el peor momento histórico en las relaciones exteriores del país. El peor. Y seguimos teniendo los mismos embajadores, los mismos cónsules del movimiento al socialismo. Ya han pasado 7 meses, 8 meses. ¿Cuánto? 8, 9 meses. Vamos con los 9, ¿no? Y estamos a poco de cumplir 8 y algo, ¿no? Porque entró el 8 de noviembre. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, el cambio debiera ser más rápido. Y genera incertidumbre el que siga todo el aparataje montado por el movimiento al socialismo dentro del gobierno, porque le aseguro que no se ha debido llegar, no sé, 10, 15%, tiro cohete y se han llegado al 15% de cambiar la gente. Ya, en toda esa estructura, que ya lo vivimos en el gobierno constitucional de Yanine Áñez. Así es. Donde él no pudo cambiar a nadie, mucho, claro. Pero es que había, aparte que hay que entender que fue un gobierno bien conflictuado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque todo era primero por 3 meses. Así es. Y después vino pandemia y se tiró. Se complicó. ¿Ya? Pero hoy que usted ya sabe y tiene una visión y entró de manera electa, sabe que el cáncer en este país se llama Evo Morales y obviamente con él el movimiento al socialismo. Entonces, de la estructura estatal de las cuales estos han creado un aparato tan grande, absurdo, solamente para complacer, y era una agencia de empleo, ellos sabían era sacar a toda esa gente. Tarea difícil, ¿sí no? Bueno, pero hay que hacerla. Hay que comenzar a hacerla por lo menos. Pero es que ya estamos a 8 o 9 meses. Sí. Se la creo el primer mes, o poner un corte en ciertos ministerios claves y poner, ok, aquí todo esto afuera, y se empieza a achicar. Hay países de primer mundo ya que tienen menos de 1/3 de lo que tenemos nosotros de empleados públicos. Ya, y la cosa funciona como reloj. Y aquí no demasiado puede ser empleado público para un país pobre. Exactamente. Pero lo del servicio exterior es catastrófico. De acuerdo. Ya es catastrófico. Ya dieron algunas explicaciones, pero no es suficiente. ¿Sabe qué? El que le busca pretexto lo va a seguir haciendo. Obviamente usted afuera tiene que pagarle como corresponde el nivel de vida donde está. Totalmente. O sea, no va a pretender tener un embajador en Estados Unidos con $2,000 al oficial de sueldo. Cuando, o sea, el que no se olvide que esa persona que usted está mandando es el que tiene que generarle ingresos al país. Es la cara del país afuera. La confianza, exactamente. Tiene que transmitir su mensaje. Después de 40 días, el gobierno sacó una propaganda absurda en lo del conflicto. O sea, pésima comunicación. ¿Ya? Versus el otro aparataje que todo el tiempo estaba mintiendo, pero como la teoría gebeliana, miente, algo que hará. Estos se aplazaron en cómo comunicar y explicar el conflicto.
Y no han mejorado. Y no han mejorado, pero le digo una cosa, es vergonzoso lo del servicio exterior, vergonzoso. ¿Qué hago con ¿A eso? usted qué le preocupa más? ¿Que vuelva el MAS o que la oposición vuelva a fracasar? Yo creo que si lo segundo fracasa, va a generar lo primero. Vamos por ese camino. Entonces, en el proyecto de la nueva relación de Santa Cruz con el Estado, en el peor escenario íbamos a tener casi los 2/3 de parlamentarios que piensen en una Bolivia mejor y que busque progreso. Ujú. Las elecciones nos dieron más del 97% de parlamentarios que en Correcto. teoría pensábamos todos para el mismo lado. Totalmente. No masista, digamos. Entonces, lo que nosotros, exactamente, que piensen en Bolivia de verdad. Sin embargo, ¿qué hemos avanzado? Igual, en 8 o 9 meses, nada. Porque resulta que el PDC es uno, que el PDC de Rodrigo es otro, que el PDC de Lara es otro, que el de allá, que yo soy libre pensante. Entonces, el problema aquí es estructural. Y el problema estructural pasa también porque se quebró en el tema electoral la institucionalidad de los partidos. Porque hasta el 2005, el curul era del partido. Claro. Entonces usted se desmarcaba o algo. Y lo reemplazaban. Exactamente. Claro. Pero resulta que hoy, entro, soy libre pensante y negocio mi voto. Listo. Y sale millonario. Claro. Entonces, por eso decía yo, esta oposición que al final no tendría ahorita que haber oposición, estos parlamentarios de hoy, si ellos fracasan, van a hacer que vuelva al otro. Presidente, preguntas cortas para respuestas cortas. ¿Autonomía o federalismo o autonomía y federalismo? Nosotros en el eslogan del proyecto de la nueva relación con el Estado dice, la autonomía es el camino, no el destino. Ok. Yo le aseguro que el destino de Santa Cruz es más grande que la autonomía. Pero primero tenemos que transitarla, recuperarla, ejecutarla y de ahí mirar. Que ni siquiera tiene nombre de federalismo. Puede ser otra cosa. Hay muchas cosas en las que se puede pensar, ¿ya? Pero para el federalismo, solo para aclarar, para el federalismo, primero que nada tiene que haber otra constitución. Claro. Tiene que haber un referéndum, ¿ya? Y tiene que ser vinculante, como se hizo el de la autonomía, pero no se hizo. Totalmente. Para que haya federalismo tenemos que estar todos de acuerdo que seamos federalismo. ¿Y por qué digo una cambio de constitución? Porque tenemos que tener una propia, que la tenemos nosotros cercenada, pero la tenemos. Ese estatuto, o llamémosla una carta. O la Constitución Federal de Santa Cruz, y tiene que haber una encima. Pero para eso también los otros tienen que tener. Totalmente. Proceso más largo. Entonces, hoy, como estamos, yo creo que es un proceso, aparte que más largo, un poco difícil. El federalismo no es imposible, por eso nosotros le hemos puesto de eslogan: la autonomía es el camino, no el destino. El destino lo veremos. ¿Qué le quita más el sueño a Tello Cochamani? Que nos quieran seguir poniendo trabas a Santa Cruz. Si bien más, la verdad que de repente el término no es quitarme el sueño, sino alargarme el día, es que nos quieran seguir poniendo trabas, que lo van a seguir haciendo. Pero por eso digo, es tan importante la unidad que estamos consolidando en todo, entre gobernación, alcaldías, porque no es solo Santa Cruz de la Sierra, sino Andecruz, que tienen hoy como presidente a Neptalí, una persona bastante accesible. Uh-huh. La universidad pública, lo privado, lo social. Entonces se está logrando esta cohesión y si todos vamos al mismo lugar, definitivamente no nos van a poder frenar, ¿no? En este contexto de trabas que le ponen a ustedes como comité cívico, ¿alguna vez lo han amenazado? Tanto. Desde que era director, bueno, he sido director en 2 gestiones, 2 gestiones. Pero sí, porque claro, yo vengo ya como 14 años en el comité, he sido director alterno, director titular,
he sido secretario con 3 presidentes, he sido segundo vicepresidente, primer vicepresidente, hoy presidente. Toda una carrera. Y ya pasaré a los expresidentes, ya, ¿no? Entonces... Al curul dorado, dicen. Bueno, es más activo, sí, en esta palabra. Definitivamente hemos tenido, ¿no?, amenazas de todo, y no solo uno, sino a veces también la familia, pero hay una cosa, cuando yo me metí tenía el objetivo claro, tenía el apoyo total de mi familia, de mi esposa. ¿Nunca le han pedido que deje la vida cívica? Yo le digo que de mi familia no. Ok. Eso sin temor a equivocarme, digamos, ¿no? Siempre lo apoyado. Solamente siempre, si vos ya lo decidiste, ya pensás bien las cosas, el apoyo 100% de mi familia, de mi fráter, de mi comparsa, digamos, ¿no? Siempre he tenido el apoyo. Obviamente alguno que otro aparece en algún momento, mira que todavía no era tu momento, ¿no? Pero al final Dios, soy muy creyente, al final Dios sabe cuál es el momento y cuál no, digamos, ¿no? Y si ha permitido que llegue hasta aquí es porque con la bendición y la guía de Él estamos avanzando. Hablando de momentos, presidente, ¿cuál ha sido su momento más difícil? Usted iniciaba su gestión y ha tenido una noticia muy difícil. ¿Cómo le ha marcado eso, presidente? El 28 de diciembre del 2025, ¿no? El fallecimiento de mi esposa. Ella me acompañó, digamos, en todo esto, ¿no? En todo el proceso desde que inicié en la Federación de Fraternidades, siempre me apoyó en todo esto, ¿no? Y fueron 8 meses, sí, cada 8 meses más o menos de mi gestión como presidente, que ella me acompañó, pero bueno, al final, hasta que termine pues mi gestión, ella ha sido, creo, ese motor, ese pilar fundamental, porque si yo tenía la libertad de poder hacer y estar en todas las partes posibles, es porque sabía que mi hogar estaba bien resguardado, digamos, ¿no? ¿Sintió en ese momento que tenía que dejar la dirigencia? Sabe que no, porque yo sabía qué pensaba ella y cuál era, y siempre me apoyó, entonces nunca fue una opción dejar la dirigencia, ¿no? Ni cuando hay a veces, porque yo cuando decía que esto hay que poner, a veces uno priva de otras cosas para hacer su gestión, y ni siquiera cuando hubo uno que otro aprieto económico, nunca fue una opción, y ella obviamente sé que no está en sus planes que yo deje esto, digamos, ¿no? Ella también era muy, muy creyente, entonces ella me decía, ¿no? O sea, Dios te ha puesto ahora con un objetivo, entonces hay que cumplirlo, ¿no? Entonces sé que no hubiese estado entre sus opciones el decirme ya no. Y bueno, el camino que ahora toca transcurrir, y obviamente por suerte mi hija es cívica, le encanta, así que también ella es hoy el motor renovado que estamos guiados para que sigamos en esto, ¿no? ¿Qué le diría a ella de todo lo que ha conseguido? Ella me lo decía. Creo que esa era una virtud de ella. Ella me decía, y siempre me dijo, por eso digo que no era una opción el dejar esto, que estaba orgulloso
lo que había hecho y bueno, al final no lo hubiese logrado si no tenía ese apoyo, digamos, ¿no? Entonces va a seguir siendo hasta que termine mi gestión y lo que siga haciendo adelante, ella va a ser obviamente la principal actora en todo este proceso, digamos, ¿no? ¿Estamos? Si esta fuera la última entrevista que usted daría como presidente cívico, ¿qué mensaje le deja a Santa Cruz? Está en mis planes esa pregunta, pero bueno. Yo creo que independiente de que acabe mi gestión el año entrante, el trabajo por Santa Cruz, desde donde me toque estar, lo voy a seguir haciendo. Repito, yo creo que Dios nos pone en los momentos precisos, en los lugares indicados, y yo sé que mi labor con Santa Cruz no termina cuando acabe mi gestión. Y hasta que no veamos consolidado un Santa Cruz fuerte, dependiente de uno mismo, acá todavía yo voy a tener pendientes, ¿no? Entonces, mi gestión acaba, pero el trabajo de este servidor por Santa Cruz va a continuar, repito, del lugar donde me toque estar. Porque mucha gente no entiende el amor que uno puede tener por esta tierra, digamos, ¿no? Y definitivamente aquí tenemos todo lo que necesitamos, solamente que para salir tenemos adelante. que escoger bien a nuestras autoridades que ven la parte política administrativa, ¿no? Pero definitivamente yo hasta donde pueda, hasta Dios me lo permita, voy a seguir trabajando por Santa Cruz, porque creo que todos tenemos un sueño y el mío es ver a esta tierra, a este departamento totalmente consolidado, que se respete lo nuestro, que tengamos lo que nos corresponde, y para eso hay que seguir, bonito fuera a trabajar, pero hay que seguir luchando, ¿no? Hay que seguir luchando, y creo que mi objetivo, como el de, me imagino, todos los que vivimos acá, los nacidos y los no nacidos, es que esta tierra avance, progrese y se hagan bien las cosas. ¿Ok? Gracias, presidente. No, gracias a ustedes. Ha sido una conversación intensa, muy informativa, con muchos datos y con muchas emociones. Gracias por abrirse con nosotros y compartir este momento. No, gracias a ustedes. Sigan haciendo esto, porque al final aquí necesitamos algo, y es comunicar. Y si se comunica todo el tiempo, si la gente está informada todo el tiempo, también vamos a tener, cada una de las personas van a tener la mayor capacidad de poder discernir entre lo que es y no correcto, entre lo que es bueno y lo que no es bueno, pero sobre todo generando sus propios criterios, que es lo que tanta falta nos ha hecho y que nos ha llevado a esta situación. Hoy, el que tengamos cada uno criterios formados propios, creo que nos va a llevar a mejor puerto. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, así hemos conversado con el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Estelo Tello Cochamanidis, y nos veremos en nuestro próximo podcast. Muchas gracias, permiso.